Bueno, pues seguimos palpando, viviendo aquí in situ en este precioso recinto del Alcázar de Jerez, Palacio de Villavicencio, esta 11ª edición de Vinoble 2022 que finaliza en esta jornada. Les hemos hablado a lo largo de los últimos minutos de jereces, de oportos, y en esta ocasión les vamos a hablar de vinos de Málaga, de la Sarquía de Málaga. Hablamos también de moscateles, de esta zona, y qué mejor que hacerlo con alguien que creo que ha estado, si no, bueno, sí, iba a decir en todas, o si no en todas, en casi todas las ediciones de Vinoble. Ella es holandesa, pero lleva ya 27 años viviendo en España, en Andalucía y concretamente en la Sarquía malagueña, precioso lugar, zona donde las haya sin duda alguna. Y ella viene a hablarnos, entre otras cosas, participó este domingo en una de las ponencias catas titulada Las 1000 caras del moscatel de Málaga. Ella se llama y responde al nombre de Clara Verheil y es propietaria y winemaker de bodegas Ventomiz. Bienvenida, Clara. Muchísimas gracias. Gracias, vamos a pedirte un placer estar aquí. Y que te acerques el micrófono, por favor. Vale, muy bien. Bueno, a mí de verdad, porque hemos estado hablando largo y tendido antes de entrar y ponernos delante de las cámaras de nuevo, pero con una historia preciosa. Me decías que un buen día con su pareja deciden un cambio de vida, sí, deciden venir a España y aterrizan en un pueblecito de la Sarquía malagueña. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Y el pueblo se llama Sayalonga. Y como llevamos ya tanto tiempo ahí, 27 años, yo me considero holandaluza. Pues ¿No llegasteis por relacionaros con el mundo del vino? ¿Eso llegó después? No. Montamos nuestras empresas, mi marido André una empresa de construcción y yo una escuela de idiomas, pero poco a poco se hizo más importante el hecho de que estamos rodeados de viñedos centenarios. Es que nos ubicamos sin saberlo en una zona vitivinícola espectacular. Y entonces, como ya éramos muy aficionados del mundo del vino, un poco más del medio creo yo, en Holanda no se elabora, pero sí se importan vinos de todo el mundo, entonces la parte bebedora la dominábamos bastante bien. Además un mercado muy importante. Sí, es muy importante. Un mercado muy importante. Y entonces luego empezamos a aprender de los viticultores de la zona. Recuperamos las viñas que teníamos en la misma finca, compramos viñedo viejo de al lado, empezamos a conocer cómo se elabora la viña, cómo se hace la vendimia, nos enseñaron cómo construir un lagar tradicional, donde pisamos la uva con los pies. Así es como empezó todo, y durante unos 7 años hacíamos un vino del terreno, se podría decir. Así empezamos. Así empezaste. Sí. Y bueno, por ese camino, ¿qué ha pasado? Porque eso fue creciendo, sí. Creasteis estas bodegas Ventomiz, sí, que me comentabas antes que responde al nombre, ¿no?, de una fortaleza, una edificación árabe que había, a la que tenemos la vista directa. Es un nombre histórico. En esa época los árabes gobernaban todos los pueblos blancos de la Sarquía, se llamaban los pueblos blancos de Ventomiz. De Ventomiz. Sí, entonces nos pareció muy bonito, un nombre histórico. ¿Y cómo son aquellas tierras para la crianza de vino? ¿Qué particularidades tiene? Cuando hablamos, por ejemplo, de aquí las manzanillas, los jereces, hablamos de la influencia de los vientos atlánticos, también los que entran por la zona del Mediterráneo, hablamos de la salinidad, o hablamos de pagos de interior más proclives para la crianza de vino oloroso. En aquellas tierras... Pues si hablamos de la Sarquía, hablamos de terroir, de terruño. El terruño, son claro. Vinos de terruño. El terruño está formado por la cercanía del mar. El mar Mediterráneo claro, lo tenemos a 7 kilómetros. Claro. Entonces lo que entran son las brisas marinas, salinidad. Esas brisas se asientan en la pizarra, más mineralidad. Entonces tenemos el hilo conductor a través de mis vinos es esa salinidad con la pizarra, mineralidad. Cierta altura también, ¿no? Altura. Estamos entre 500 y 850 metros de altitud. Altura importante, claro. Eso es. Y luego cepas de 80 a 100 años. Bueno, ¿qué más quiere, no? Son condiciones muy particulares y muy únicas. Y zonas, por ejemplo, y a nivel de humedad, de lluvias, de agua,
falta agua. Falta agua, Lo ¿no? que no regamos, entonces lo Claro. que cae de otoño a primavera es lo que tiene que ser suficiente para nuestras plantas. La uva Pero es principalmente moscatel. Moscatel de Alejandría Oh, y la Romé. La Romé es uva tinta autóctona de la zona de la Axarquía, no existe en ningún otro sitio, también súper interesante. también con esa uva tinta para hacer vino dulce. ¿O ya se hace un vino yo hago un vino rosado, rosado? tranquilo, seco, de la uva Romé. Romé. Otras bodegas hacen, por ejemplo, un tinto, pero es súper interesante recuperar esta autenticidad, esa uva auténtica que no existe en ninguna otra parte del mundo, pero por lo demás es Moscatel de Alejandría. Bueno, ¿la vendimia en qué mes aproximadamente se realiza? Pues solía empezar en agosto, principio En de agosto, agosto, ¿no? y se está adelantando bastante. Cada vez más. Sí. El año pasado Está pasando casi en toda... sí, ha pasado a finales de julio ya. Sí. Casi en toda la zona. Aquí seguimos en agosto, pero tenemos que hablar, claro, que se hacía a principios de septiembre, o sea, todo se va adelantando. Es lo bueno, que y a pasa. partir de ahí, ¿cómo es el método de elaboración de los Sí. vinos, la fermentación? Háblanos un poquito de ese proceso de crianza. Muy bien, pues voy a hablar un poco de los dulces que elaboro. Venga, sí, vamos a centrarnos en los dulces. Bastante secos y también tengo 3 vinos naturalmente Nos dulces. centramos como la conferencia con los moscateles. Exactamente, porque en Málaga lo que es historia, lo que es cultura, es el asoleo de la uva moscatel. Entonces, yo no aplico una vendimia tardía, es más bien pronta, también para los dulces. Bien. Entonces, la cosecha es principio de agosto, digamos, con un bomé de 3,5 y después, porque lo que yo quiero conservar es una buena acidez natural. Vale, ¿Vale? perfectamente. Entonces, después la uva se tiende en paseros. Los paseros, ¿sabe cómo son? Claro, claro. Son Para así, que vaya el hacia agua sol, perdiéndose, se concentre el azúcar. Exactamente, y no solo el azúcar, sino también la acidez se concentran ahí en los paseros. Sí. Clara, casi por último, a nivel sensorial, de cata, de cualidades organolépticas, ¿cómo definirías estos vinos moscateles que estamos hablando? Pues en nariz tienen unos aromas también muy típicos de la zona de azahar. Ay, qué bien. Sí, de flores blancas, también de albericoque, melocotón. Estos son los aromas típicos de un vino moscatel Alejandría. Y luego en boca lo que sobre todo se sorprende es que no empalagan, no son licorosos. Tienen solo 13 grados de alcohol, muy buena acidez como hemos comentado y un posgusto súper largo. Son vinos únicos en el mundo, ¿no? creo. Sí. Además que lo decimos, ¿no? Porque aquí también en la zona de Chipiona, en la bodega, por ejemplo, por citar alguna, César Florido trabaja con los moscateles de Alejandría. Sí. Y qué aromática es esta uva, qué profunda, en fin, a mí también me encanta, la verdad. Sí. Una de las cosas mejores que puedes hacer con la moscatel de Alejandría es hacer un buen vino dulce, creo yo. Aparte de los magníficos secos, pero los dulces, naturalmente dulces. Sin duda. Son únicos. Claro, en el mundo. Ha sido un auténtico placer. Por cierto, que de anécdota para terminar, nos decía que lleva 37 años con su pareja, que se van a casar dentro de 2 meses. El 2 de julio. Pero es que resulta que en la primera jornada de Vinoble se ha hecho las fotos, digamos, de boda. Sí. Se las ha hecho aquí y le decía yo, pues aquí también me las hice yo cuando me casé. Y digo, y después hicimos un crucero y me dice, yo también voy a hacer un crucero. O sea, las coincidencias para que ustedes vean. Increíble, Que sí. hablando de las coincidencias y cómo al final hay puntos comunes que nos unen. Bueno, parece que tenemos el mismo sentido romántico. Sí, ¿verdad? Es que este recinto es muy romántico. Sí, lo es. Clara, pues desearte que sigas siendo muy feliz. 37 años, fíjate, se dicen pronto. Y nada, y que sigas con la elaboración de esa auténtica pasión, que es la elaboración de tus vinos en tu bodega y que sigamos disfrutándolo por mucho tiempo. Bienvenido, Muchas gracias. Tenemos restaurante también. Bien hallada, pues. Claro. Ya tengo varios motivos para ir a la Sarquía y sumo este. Muy bien. Si voy por allí os veré seguro. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Un placer. Dejamos a Clara y nos vamos rápidamente, vamos poco a poco buscando el final de nuestro programa de hoy. A Robert Pazo, a ver dónde se encuentra en esta ocasión. ¿Dónde andas?
precisamente me encuentro con más protagonistas que paseando precisamente damos con ellos en el Patio San Fernando, y además tenemos que decir que son protagonistas relacionados, por supuesto y evidentemente, con el mundo de los vinos. Les voy a presentar a alguien que yo supongo que a estas alturas de la película ya conocen todos ustedes. Es el director de Winable aquí en Jerez de la Frontera y responde al nombre de José Luis Baños. José Luis, muy buenas. Muy buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Estamos genial, estamos en esta feria de vino noble, vino generoso, esta feria que después de 4 años estábamos deseando de volver a disfrutar. Pues la verdad que sí, una feria que además yo siempre digo, o un evento en torno al mundo de los vinos, donde precisamente se dan cita las bodegas o los caldos y los vinos, bueno, de todo el mundo. Estamos hablando de una cita internacional. Efectivamente, una cita internacional, una fiesta, una feria importante en el calendario, y a fin de cuentas, todos los profesionales que vienen aquí durante estos días, aparte de disfrutar de Jerez al completo, de su gastronomía, de sus vinos, como no puede ser de otra forma, está dando una vuelta prácticamente por todo el territorio, por todo el mundo, para conocer qué vinos se elaboran en otros lugares. Por supuesto, los protagonistas siempre, gran importancia, los vinos del Marco de Jerez, pero a la vez puedes conocer los vinos de otros territorios. Eso es importante. Pues hablando de conocer, yo supongo que Winable pues sonará a muchísima gente, pero si por ahí hay algún despistadillo o despistadilla que diga, oye, eso de Winable, yo lo he oído, pero no sé realmente a qué nos referimos. Winable, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, una palabra extraña, una palabra inventada que surge a fin de cuentas de la unión de wine, que es vino, y able, que es capaz. Somos una empresa que nacimos en el año 2019, en octubre del año 2019, y que nos dedicamos a crear experiencias enoturísticas memorables. A fin de cuentas, para que nos entiendan todas las personas que nos estáis viendo, nos dedicamos a preparar catas en barco por la bahía de Cádiz al atardecer, catas al atardecer en mitad de la viña, esta magnífica viña que tenemos en el Marco de Jerez. Ahora en verano retomamos la siesta en la bodega, Robert. ¡Qué maravilla! Ese fresco natural que hay en la siesta, en los meses más calurosos. Pues bueno, nosotros aprovechamos para colocar varias hamacas e invitamos a la gente a que puedan dormir y descansar entre las botas centenarias. También realizamos catas de vino con música, maridando con la rica gastronomía de Gemelas al Jerez. También tenemos temas formativos, formación en eventos, formación en enoturismo. A fin de cuentas llevamos un amplio abanico de experiencia y de servicios que queden en la memoria de todas las personas que tengan la suerte de acompañarnos, por supuesto. Claro, y para que todo eso quede en la memoria de todas esas personas hay que acceder a ello y hay que disfrutarlo, evidentemente. Pero Winable no es solo su director, José Luis Baños. Estamos hablando también de un equipo al que vamos a hacer mención porque todos ellos yo creo que se lo merecen, como Miriam, Antonio, María y Sergio. Miriam y Antonio están con nosotros aquí, con tu permiso, José Luis, vamos a hablar con ellos, porque hacen una labor fantástica para combinar Winable. Miriam, muy buenas. Buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Bien. Oye, yo además de bien, veo que estás disfrutando muchísimo aquí en este evento en torno al mundo de los vinos, ¿no? Sí, a conocer nuevas teorías y a ver cómo catamos cada distinto de vino. Oye, Miriam, tú, dentro de lo que es Winable, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tú haces? Pues yo es Winable, doy todo mi corazón y yo trabajo como una persona adulta, independiente, y me gusta colaborar con otras personas de afuera. Pues yo sirvo los vinos a la persona, les siento en su sitio y sirvo los catavinos y después la gastronomía, los preparativos y un montón de cosas allí en Winable. Claro, y además hacéis eventos, que a mí me lo ha dicho un pajarito, Miriam, en el campus universitario. ¿Qué habéis hecho allí? Pues allí en el campus Arauca, mejor dicho, en la Universidad de Cádiz, pues he hecho una cata, no es cata normal, es una cata sensorial con varias personas, con 44 personas. Ajá. Y allí hemos ayudado los 5 Winable, respectivamente con Antonio y Miriam García, José Luis y Sergio. Nos ha ayudado a mover la mesa y hemos hecho poner los catavinos, con música, con sonido, y hacemos un montón de cosas allí todos juntos. O sea, Miriam, que tú estás súper satisfecha con tu trabajo y con todo lo que haces en Winable. ¿Te encanta?
me encanta y estoy orgullosa de estar con ellos. Y con José Luis también, ¿no? Sí, porque es un crack y un profesional. Un crack y un profesional. No me vayas a llorar, Miriam, no me vayas a llorar. Miriam, que aquí nos emocionamos de momento, ¿eh? Mírala, ya está emocionada. Miriam, Antonio, muy buenas. Hola. ¿Cómo estás? Yeah. Bien, ¿no? Bueno, Miriam nos ha contado su trabajo en Winable. ¿Y el tuyo en qué consiste? ¿Tú qué es lo que haces? Yo, mucho. Muy bien. Hace mucho trabajo. Sí, ¿Y estás contento? yo sí. ¿Te gusta? ¿Verdad? Oye, ¿y este trabajo que tú haces en Winable, de la mano de José Luis Baños, a ti te hace feliz? Yo sí, mucho. Yo feliz. ¿Y por qué eres feliz, Antonio? Sí, mucho. Sí. Oye, Miriam, ¿y entre los compañeros, vosotros cómo os lleváis? Pues muy bien y muy satisfecho con ellos, trabajando muy duro y trabajando un montón de horas de pie. Pero Miriam, eso es lo que tiene el trabajo. Bueno, yo digo que si te gusta, no es trabajo, es como una terapia, ¿verdad? Es pasarlo bien. A mí eso me hace una terapia, a mí me encanta este trabajo y me ha ayudado a ser como persona independiente. Muy bien. Miriam, ¿y si le contamos a Robert a dónde nos vamos mañana? Sí, rápidamente, antes de despedirnos, Díselo. ¿dónde os vais? Pues nos vamos mañana a los 5 de Winable a reunión Cara de Conil, a un congreso de electronismo de Working en Conil. Me he quedado alucinado, ¿eh? Oye, Antonio, Miriam, muchas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis, para terminar, un gustazo siempre trabajar con estas personas, ¿no? Por supuesto, Robert. Todas las personas que nos están viendo, todas las empresas que nos estén viendo, de verdad, tienen que acercarse todas las personas, unirse a entidades, a asociaciones como Fundación Aspanido Jerez y otras muchas asociaciones que hay que trabajan con personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y hay que intentar que cada uno en nuestro papel, desde persona individual, desde empresa, intentar comprender la vida, por supuesto, con personas como ellas dentro. Va a ser una vida mucho más feliz. Totalmente de acuerdo contigo. José Luis Baños es el director de Winable aquí en Jerez de la Frontera. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Robert, un placer. Muchas gracias. El placer es nuestro. Antonio, como decíamos anteriormente, bueno, pues personas interesantes en torno al mundo de los vinos que nos encontramos aquí en el Patio San Fernando en esta edición, en esta 11ª edición de Vinoble. En esta ocasión hemos hablado con José Luis Baños, con nuestra buena amiga Miriam y también Antonio. Gracias Robert Pazo por ese magnífico trabajo. Nosotros vamos a concluir con la próxima entrevista, esta programación especial que hemos venido llevándoles, acercándoles a sus hogares o allá donde nos estén sintonizando a través de la pequeña pantalla en Onda Jerez Radio Televisión de este Vinoble 2022. Les paso a presentar a nuestro invitado, él es Gaspar Tomás, es director gerente y también enólogo de la bodega o bodegas Bocopa, que hace que nos marchemos hasta tierras del Mediterráneo, alicantinas, para hablarles de la denominación precisamente de los vinos de Alicante, denominación de origen protegida y de una de sus excelencias como son los fondillones. Bienvenido. Muchas Gaspar, gracias, un auténtico es un placer estar de verdad. aquí al solecito de Jerez, que es un gran sol. Sí, al solecito los 10 primeros minutos, después nos aconsejan que busquemos la sombrita. Pero bueno, como tuvimos el percance con la sombrilla, hemos dicho no vayamos a tenerlo otra vez, así que aguantamos un poquito. Pero que lo no más pasa bonito, nada. aparte del sol, que es precioso en Jerez, siempre pega bien, es el marco incomparable de esta feria Vinoble, ¿no? Yo Todo creo el que mundo lo dice, ¿verdad? Es algo único. Yo tengo la suerte de viajar por todo el mundo e ir a muchas ferias. De hecho, este año estuve en Vinexpo en enero, en Montpellier en febrero, en Barcelona en marzo, en Fenavín, en Ciudad Real, y ahora vengo de Düsseldorf, de otra feria, ¿no? Bueno, voy por todo el mundo, voy a Japón, voy a Sí, pero Estados tenéis Unidos. especialmente estima y cariño. Pero esta feria es única en el mundo, por su enclave, por los vinos que se presentan, que todos son vinos nobles, son vinos únicos en el mundo, y me parece algo especial que hay que venir, Gaspar, somos casi compañeros de stand, porque justito aquí en este Palacio Villavicencio, tras una reja que ustedes no ven aquí a mi derecha, se encuentra el stand de esta denominación de origen protegida,
concretamente uno de los stands, evidentemente están estos buenos amigos de Bocopa. Y me gustaría que nos hablara de los vinos de Alicante, de esta denominación de origen. Bueno, ¿qué tipologías encontramos? ¿Cuántas bodegas? En fin, ¿qué vinos producen? Los vinos de Alicante son unos vinos característicos que los marca el Mediterráneo y la brisa mediterránea. Son principalmente producidos de la uva Monastrell, principalmente, y bueno, hay Monastrell como tinto y Moscatel como blanco, son las uvas principales. El Moscatel está en la zona de la Marina, pegado al mar, con lo cual es una zona de secano, no se puede regar, y tiene un Moscatel con unos aromas y unos sabores especiales, porque la brisa marina le da una salinidad y una humedad especial que hace un Moscatel único en el mundo. Y en la zona del interior, en la zona del río Vinalopó, tenemos el Monastrell, que es la uva tinta. Solo hay 40 bodegas en Alicante y se produce ese Monastrell donde hacen vinos míticos. Un vino mítico, y es por el que estamos en esta feria, es el Fondillón de Alicante. Ahí quería yo aterrizar. El Fondillón de Alicante es algo extraordinario. Vengo ahora a hacer una cata y es un vino que tiene que tener como mínimo 10 años para salir al mercado. 100% uva Monastrell, y solo hay 5 vinos en el mundo que tengan nombre propio. Está, por supuesto, el Jerez, el Cava, el Champán, el Oporto y el Fondillón de Alicante. Ese Fondillón se hace en barricas de unos 1.700 litros aproximadamente. ¿De cuántos litros? 1.700. 1.700, y hay dos sistemas. El pliego de condiciones de la denominación de origen permite dos formas. Una, el sistema de criaderas, que aquí es súper conocido, y no es crianza... estática, el otro... Sí, es una crianza oxidativa, ¿no? Está la de las levaduras, que se hace mucho en Jerez. Aquí lo digo porque las personas nos puedan comparar. Hay dos tipos de crianza, la biológica y la oxidativa. Nosotros solo hacemos crianza oxidativa y mínimo durante 10 años. Es decir, cuando va a barrica el vino, fortificáis y No. Mire, una buena apreciación, porque es uno de los pocos vinos que no se fortifican en el mundo. El Monastrell alcanza la graduación. Sí, podemos alcanzar perfectamente. Las levaduras llegan a fermentar hasta 20 grados. Hasta 20 grados en años. Son vinos que se dejan en las uvas que se dejan en la cepa, que se pacifique un poco, de vendimia tardida. Y como mínimo son 16 grados de alcohol. 17 grados, y aún se queda algo dulce. Las levaduras ahí suelen pararse. Entonces tenemos un vino de 16 grados naturales y a lo mejor hasta 45 gramos de azúcar, que es lo que permite el pliego de condiciones de la denominación de origen Alicante, de ese azúcar residual que no ha fermentado. O sea, que el Fondillón tiene siempre ese toquecito dulce, ¿no? Sí. Tan agradable, por otro lado, siempre. Sí, además es fabuloso porque cuando se va oxidando van saliendo esos chocolates, esos matices de la oxidación que hacen un aroma y un sabor exquisitos, ¿no? Y ese pequeño dulzor natural que queda de la uva, pues lo hace muy sabroso. Bueno, y además que un aroma que perdura en el tiempo y es muy agradable. Yo creo que las personas, y aquí amantes de todas las crianzas, tanto oxidativas, deben de probar ese vino, que es diferente, es mediterráneo, de otra forma de hacer. Normalmente suele ser de vintage, aunque hay 9 bodegas que lo hacemos. También hay algunas bodegas que lo hacen de sistema de soleras, como es aquí típico en Jerez. Eso iba a decir, criadera y solera, y el sistema vintage, que es el que nosotros decimos aquí, lo comentábamos además off the record, sería el sistema de añadas. Sí, es decir, una vez que la bota está, se deja que el vino evolucione sin refrescarlo con criaderas o soleras, como se hace en Jerez o también en algunas bodegas de Alicante. ¿Tiempo de envejecimiento nos comentabas? Mínimo 10 años. Mínimo 10 años. Mínimo no se puede sacar años. un Fondillón antes de los 10 años. No sería Fondillón. 100%. ¿En los dos sistemas? En los dos sistemas. Bien. 100% Monastrell. Bueno, en los dos sistemas. Lo que pasa es que en el sistema de solera solo puede sacar el 10% de lo que mete. El 10%, exactamente. Para después reponer. El 10%. Pero el sistema mínimo 10 años para uno o para otro. Si no, no puede ser Fondillón. Y 100% uva Monastrell. Y a partir de ahí, los años que estime... Por ejemplo, nosotros estamos comercializando en 1988. De hecho, no se comercializa ninguno con 10 años. Todos tienen mucho más. Suele pasar más también. De 10 años. Claro, este de 1988 es vintage. Vintage. Y bueno, yo diría una anécdota de este vino. Este vino fue muy famoso. El vino de Alicante se cotizó mucho. Entonces los agricultores hacían este vino. Y hay una cita de Alejandro Dumas en el Conde de Montecristo, que cuando el mayor Cavalcanti visita al conde le dice: ¿qué queréis tomar ahora?
un Oporto, un Jerez o un Alicante. Y el mayor dice, un Alicante que es mi preferido. Bueno, es una de las citas, una de las citas de Alejandro múltiples Dumas, que habrá dicho seguramente. cualquiera de los 3 vinos, en este caso dijo el nuestro. Está claro, está claro. Pero lo que hacemos es sumar, ¿eh? No quiero restar ninguna importancia a ninguno de los otros vinos, por supuesto, es una novela. Pero ese vino de Alicante, que entonces en 1800 y pico no se conocía como Fondillón, es a partir de 1900 cuando denominamos Fondillón. Era ese vino que se conserva no en botas, sino en toneles de 1300 a 1700 litros, durante años y años y años. Es un vino que no es rentable, es un vino que se mantiene por vocación y porque lo hemos heredado de nuestros viticultores, nuestros ancestros que lo hacían. Cuando a lo mejor nacía un nieto, voy a llenar un barril y lo dejo, ¿no? Y lo dejo para y ese que... es el Fondillón que se ha mantenido en la historia y que hemos presentado en este Vinoble 2022. Gaspar, 2 preguntas para terminar en una. Cuéntele a todos los telespectadores cualidades organoléctricas de cata de estos vinos, las principales, y también, bueno, en el mercado dónde estáis presentes o dónde queréis llegar. Hablábamos antes, por ejemplo, con Clara y otros invitados, respecto, por ejemplo, de los Oportos también. Nos hablaba de ese reto que había iniciado también el Jerez hace unos años, de que no fuera solo un vino considerado para un momento o aperitivo, sino que entrara en la mesa, en la alta gastronomía. ¿Cuál es la aspiración de la denominación de origen? Este de vino, Alicante? por ejemplo, estos vinos son muy salinos, muy yodados, como los vinos oxidativos, con mucha pastelería, con mucha almendra, muchos amargos, muchos cítricos, pero muy pacificados. ¿Con qué maridaría yo un Fondillón? Yo lo maridaría con los salazones. Para mí siempre se ha dicho vinos de postre. No, es una equivocación. Si usted se tomara un Fondillón con unos salazones, por ejemplo, una mojama, estaría extraordinario. Con unas almendras, yo lo tomaría como aperitivo y me parece algo fantástico, porque son vinos muy yodados, donde salen las almendras, salen la pastelería, los chocolates. Y las barricas donde esa salinidad que tienen por el yodo, que hace la crianza, la oxidación va ayudándolos, me parece algo excepcional para tomar con salazones. ¿Y las botas donde se crían, que son de roble francés? Son roble americano. Roble americano en este digo caso, por ver los matices que también le aporta, americano, claro. Pero son botas muy antiguas, son toneles antiguos. De hecho, contra más antiguo es el tonel, mejor sale el Fondillón. Hombre, sin duda. De hecho, no se puede poner un tonel nuevo porque la madera se apoderaría. Entonces, no se trata de que la madera se apodere, sino que el paso del tiempo, la microoxigenación que produce ese tonel, lo vaya oxidando y vaya apareciendo ese milagro del yodo, de la almendra, de los amargos, de los chocolates, de la pastelería y ese sabor almizclado que tiene, que es auténtico. Gaspar Tomás, director gerente de Bocopa, no tenemos tiempo para más, ha sido un auténtico placer. Desearle que disfrute de estas horas que restan, que son pocas ya para concluir esta edición de Vinoble 2022, y ya casi estamos pensando en la de 2024. Fue un auténtico placer y un lujo también para este Vinoble tener estos grandes vinos que nos llegan desde Alicante. Muchas gracias. Estaremos aquí en el 2024 y el placer ha sido mío. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Señoras, señores, nosotros con Gaspar y con esta magnífica bodega de Bocopa vamos a poner el punto y final a esta programación especial. Desde el Alcázar de Jerez, desde Vinoble 2022, fue todo. Gracias por la atención prestada.